Si alguien me hubiera dicho hace 17 años todo lo que yo iba a vivir en Oriflame, jamás lo hubiera creído. Todos los lugares que iba a conocer, las personas que iban a venir a formar parte de mi familia, tantos sueños, de verdad, tantos sueños que parecían tan grandes y, y que este negocio se convertiría en el propósito de mi vida. Pero tampoco hubiera creído la otra parte, que habría momentos en los que me iba a sentir invencible, otros en los que iba a dudar tanto de mí misma, que iba a llegar muy alto, pero también iba a conocer lo que se siente caer, que iba a haber muchos momentos de aplausos, de reconocimientos y, y que en otros momentos me preguntaría, ¿será que puedo? ¿Será que valgo? Hoy yo no quiero, no vengo a contarles mis éxitos, no solo mis logros. Quisiera compartirles mi historia, los errores, los sueños cumplidos, los que están por cumplir, mis tropiezos, mis caídas, pero sobre todo yo quisiera compartirles por qué después de 17 años yo permanezco aquí. Y como parece que tenemos un montón de tiempo, porque me dijeron que tengo 45 minutos para hablar, pues les voy a ir contando poco a poco. Yo me inscribí en Oriflame desde el 2008, pero resulta que, como muchas de nosotros o muchas de nuestras invitadas, yo no quería ser Oriflame. Me costaba mucho aceptar la idea. Y entre el 2008 y 2009 creo que hice dos pedidos de algún producto para mí. Hoy le doy gracias a Dios porque Julie, que fue quien me invitó, insistió tanto porque si ella no lo hubiera hecho, yo no estuviera aquí y mi vida sería demasiado diferente. Ni siquiera puedo imaginar mi vida sin Oriflame. Así que en 2009 nos llega el agua al cuello. Resulta que yo vivo en Ciudad Juárez y Juárez era entonces la ciudad más violenta del mundo. Todo el mundo perdió sus trabajos, los negocios cerraron, había como un toque de queda, nadie salía a la calle después de las 5 o 6 de la tarde. Mm, Yo era antes wedding planner, yo organizaba grandes eventos, no nomás bodas, grandes eventos para compañías muy grandes, pero en ese momento era tanta la inseguridad que pues literalmente pues cerré mi negocio. Em, no tenía jefe tampoco, pero no necesitaba que me corrieran, simplemente ya no había negocio. Y mi esposo era director de Afores Corporativas en HSBC y él sí le dijeron muchas gracias, bye, las cosas están mal y tu puesto deja de existir. Así que hasta que me llegó el agua al cuello es que yo decido tomar Oriflame, que era la única opción que yo tenía.
Y aquí yo quiero que se fijen en dos cosas. Vale la pena insistir. ¿Cuántas veces le dijimos a alguien, nos dijo que no y jamás le volvimos a buscar? La vida cambia. Para cada uno la vida va siendo diferente y muy rápido cambia a veces. Y la otra cosa que quiero que veamos es que ojalá no dejemos, yo no sé si hay personas nuevas o alguien que todavía no se decide, aunque ya está dentro de Oriflame, que aún no se decide a tomarlo en serio. Yo quisiera que nos demos cuenta que lo mejor no es esperarnos a que nos llegue el agua al cuello. Hubiera sido una bendición que cuando esto sucedió, yo ya fuera adelantada en mi negocio, pero no supe decir que sí. Y bueno, yo soy Lulu Ceballos y quiero compartirte que cuando yo decidí hacer Oriflame, me determiné a hacerlo. Dejé todo a un lado. Aun cuando necesitábamos muchísimo el ingreso, no volví a aceptar un solo evento. Lo arriesgué todo por Oriflame. Yo, o sea, tenía que funcionar. Era la opción. Y pues me decidí, confié en que este era el proyecto y empecé a compartir. Y compartí a todos, todo el día, todos los días, a todas horas, a todo el mundo. Y en un mes después de que tomé la decisión de hacer el negocio, llegué al 21% en ese momento, que es lo mismo que ser directora 25% ahora. Al siguiente mes llegó Lili Galo y al siguiente mes Gaby. Así que nos ganamos el primer viaje nacional cuando recién entramos. Y aunque Oriflame me ha dado la oportunidad de viajar por todo el mundo, este fue el viaje, el mejor viaje de mi vida, el viaje que transformó mi mente y mi vida, porque, pues primero, está aprendí de verdad lo que es quedarte sin fuerzas, darlo todo, absolutamente todo, alma, corazón y vida dejamos en el negocio. Estábamos reclutando a todo el mundo, pero así, ay, fue hermoso, pero no teníamos tiempo de verdad ni de hacer pipí a veces. Era, andábamos felices, felices porque sentíamos que dentro de todo lo que se movía en Juárez, que no eran más que asesinatos y malas noticias y secuestros, eh, para nosotros era nosotros somos las que podemos llevar la buena noticia a todos. Entonces fue hermoso porque no parábamos. Me acuerdo que teníamos ya muchos días así en que empezábamos de verdad a invitar, hicimos equipo y empezábamos a invitar todo el día, que si las tías, que si las primas de una, de otra, que si las mamás de la escuela, que si las de la parroquia, que si, bueno, todo, ¿no? Las de la clase del Zumba y las de, bueno, de todo, todo lo que podíamos. Y me acuerdo que una vez Lili me dijo, ya está cansada mi mente, voy a descansar el domingo, me dijo, ni siquiera me voy a bañar, me dijo, me voy a quedar en pijamas para no estar pensando en Oriflame, voy a ver qué hago. En ese entonces, estoy hablando de 2009, este...
nosotros teníamos que llenar los contratos a mano y enviarlos por DHL. Y me acuerdo que era domingo al mediodía y llegó Lili sin bañarse y en pijamas con otro contrato. Y me dice, ay, no puedo creer, fui a echar gasolina y ya recluté al señor del que me echó la gasolina, el que me echó la gasolina a la camioneta. Así que aquí te traigo el contrato. No, no puedo dejar de compartir. Y es que se sentía tan hermoso. Y era de verdad el saber que estabas compartiendo algo tan bueno a tantos. Y ganamos nuestro primer viaje nacional a la Riviera Nayarit. Llegamos a la Ciudad de México primero porque de ahí salíamos al viaje. Y yo les tengo que contar esto porque en verdad fue, digo, fue lindo, para mí fue muy significativo porque llegamos las tres, entramos al cuarto del hotel. Y ya ven que están tan ricas las camas. En primer lugar, pues era verano, el cuarto del hotel helado, helado, y las camas tendiditas. Y llegamos y en la misma cama nos aventamos las tres, pero de forma horizontal, así, de forma paralela a las almohadas. Y brincamos, según nosotros, pues emocionadas, pero así como caímos, nos quedamos dormidas. Debe haber sido, no sé, a lo mejor las 2 de la tarde cuando llegamos al hotel y despertamos asustadas como a las 9 de la noche. Se nos salía el corazón. Estábamos agotadas, de verdad agotadas. Es que no dormíamos, no comíamos, solo compartíamos. Y cuando despertamos, pues ya todas asustadas, nos fuimos a cenar algo y ya al siguiente día era que nos íbamos al viaje. Cuando llegamos a la Riviera, este era un viaje bien pequeño, imagínense que era el viaje nacional y éramos 90, ¿no? Después ya nos tocó viajes nacionales de 500. Y llegamos al hotel, se estaciona el camión como en la entrada del hotel y está Santiago. Si alguna persona nueva escucha el video, Santiago era nuestro director, gran amigo ahora. eh, Influyó muchísimo en mi vida de Oriflame. Y, y entonces a mí fue lo primero que me llamó la atención. Yo pues sabía que Santiago era, recordemos que no había WhatsApp, ¿no? Yo no lo ubicaba bien, pero estaba abajo en la puerta del camión recibiendo una por una y dándonos un abrazo y diciéndonos bienvenidas a todas por igual. Y a mí me llamó mucho la atención y luego entramos al hotel, nos dijeron por dónde nos iban a registrar y vimos cómo Santiago llegó con unos líderes y los saludó con un abrazo, con un cariño y empezaban a platicar. Y yo me acuerdo haber volteado y que le dije yo a Gaby, es que qué padrísimo. O sea, que ¿te imaginas que un día nosotros también nos conozca, que nos ubique, que podamos ser sus amigas? Y 2 días después, cuando terminó el viaje, veníamos igual que los otros líderes. Era, él es impresionante, pero al regresar a México, yo había pedido que nos recibieran en las oficinas del corporativo, estaban en Polanco.
quería que fuéramos las tres a conocer las oficinas, porque no teníamos ni la menor idea dónde estábamos paradas, la verdad. Del viaje veníamos impactadas. Fue hermoso la calidez que sentimos. Yo venía impactada por la perfección del viaje. Recuerden que yo venía de organizar eventos, entonces para mí era demasiado importante cómo los detalles, los horarios, todo era tan perfectamente calculado, ¿no? Entonces yo me fijaba en muchísimas más cosas, quizá que cualquiera de las demás, por lo que yo me había dedicado los últimos 15 años. Pero luego nos fuimos a Polanco y resulta que pues mi interés era, bueno, qué padre que conozcamos las oficinas y mm, le pongamos rostro a aquellas personitas que tanto nos han ayudado. Yo especialmente quería poder conocer a Rodrigo, que en ese momento nuestro Rodri que tenemos ahorita como Business Coach del Norte, él era estudiante de su carrera y resulta que había sido mi ángel de la guarda. Recuerden que yo entré a Oriflame a los 50 años, pero no solo eso, o sea, yo no sabía usar una computadora, yo no sabía nada, nada. En ese entonces no existía el WhatsApp, nada. Existía aquel Messenger de antes, no, no el de ahora de Facebook, era otro Messenger, era lo único y tampoco lo sabía usar. Entonces, cuando yo empecé a crecer y que mandábamos y mandábamos contratos y que estábamos tan emocionadas, pues yo hablaba a Oriflame y me atendía este niño que se llamaba Rodrigo y que yo no sabía más de él, más que esta pobre criatura me veía, yo creo, tan desorientada que decidió, fíjense nomás esto, decidió enseñarme a usar el Messenger y me dio de alta en el Messenger para poder él seguirme ayudando en la noche que regresaba de la universidad. Él regresaba a su casa a las 11 de la noche para él. Para mí era una hora menos, pero para él eran las 11. Y, y regresaba y me contactaba para irme explicando todo, desde cómo llenar los contratos, a dónde llevarlos, qué hacer, cómo hacerlo. Yo me acuerdo que un día le dije, corazón, yo sé que te doy mucha lata, pero un día voy a ser diamante y ante mucha, mucha gente, yo, yo te voy a dar las gracias en una cena de gala con cientos, cientos de personas. Ay, claro que ha de haber pensado, pinche vieja loca, ¿qué diamante va a ser si no sabe ni siquiera usar la computadora, si no sabe usar el Messenger? Y, pero ¿saben qué? No importa lo que los demás crean, yo creía que iba a ser diamante. No sabía bien ni qué era, pero yo sabía que iba a llegar lejos porque había tomado la decisión. Y pues ahí en Polanco, cuando llegamos, que yo les digo que iba a tratar de poner rostro a esas personitas que nos contestaban el teléfono, nos recibió Santiago en su oficina, nos tuvo en su oficina por más de una hora y después le pidió a Maye, gerente de ventas en ese momento, que fuera y nos llevara a cada escritorio. No mentiras, él nos llevó personalmente a cada escritorio y nos fue presentando a cada uno de los muchachos. Y a Maya le dijo que nos invitara a comer al comedor de ellos. No teníamos la menor idea que esto no se hacía,
que nunca se había hecho y que no se debía hacer. Y nosotros estábamos en el comedor del corporativo comiendo con ellos. Cuando salimos de ahí, era como, Dios mío, o sea, no hay alternativa, esto es. Nos sentíamos tan felices, tan seguras de donde estábamos paradas. Sabíamos que no había nada que nos pudiera detener. Y pues vimos que era algo realmente grande. Vino nuestro primer viaje internacional y ya fuimos Gaby y yo juntas. Fuimos a Río de Janeiro y me acuerdo que habíamos ido creciendo tan rápido y con, pues, tan fácil, trabajando mucho, muchísimo, pero digamos que sin contratiempos, que nos asombró demasiado cuando en el elevador nos topamos a Marilú y Jaime Pérez del Solar. Ellos son unos viejitos de Perú, maravillosos, grandes líderes de Perú. Y y en el elevador nos empezaron a preguntar que, pues que sí, de dónde veníamos, que sí, qué nivel teníamos. Y, y cuando nosotros les preguntamos a ellos, nos dijeron, es que estábamos cerrando, no me acuerdo, con 8, con 9, 21, pero ahora estamos cerrando con 7 o con 6. Y volteamos Gaby y yo a vernos. Dijimos, ¿los 21 se caen? No teníamos ni la menor idea. ¿Saben? Era una bendita inocencia. Era una bendita inocencia porque creo que lo mejor que nos pasó fue no saber nada, no entender nada. Nunca nos imaginamos que alguien pudiera caerse jamás. Y bueno, luego seguimos creciendo, pero aquí lo hermoso es que empiezas a darte cuenta que no eres tú quien crece solamente. Vi cómo Lidia compró su casa, fui testigo, fui partícipe, gocé, brinqué con ella, fui, vi cómo Gaby pudo irse a Perú por meses porque su papá estaba muy enfermo. Y, y ella seguía haciendo el negocio desde allá. Cuando nos ganamos el viaje a Mérida, me acuerdo que nos sentamos en el avión y iba Anabel conmigo y me agarra la mano y me dice, Lulucita, tengo miedo, es la primera vez que voy a volar en avión. Son cosas que no se pagan con nada. El saber que porque un día tú dijiste sí, hay otras personas que están transformando su vida. Si tan solo viéramos nuestro negocio así todos los días, si tan solo entendiéramos la magnitud de la oportunidad que tenemos para compartir, de verdad que ni siquiera lo dudaríamos. No nos daría miedo, no nos daría pena. Que no se nos olvide. Me acuerdo cuando a Idalia le dieron su cheque de $1000 y dice Lulu, es que gracias, yo no sé. ¿Qué sería de mí si tú no hubieras creído en mí? Yo no creía en mí para nada. Me acuerdo de Ciani llorando de emoción en el cañón del sumidero. No podía ni hablar ni expresar, nomás lloraba y lloraba y lloraba. Y yo no sabía qué le pasaba. Y era que la emoción ya no le cabía. Y así.
llegó a París. En París recibimos, Gaby recibió su cheque de $4,000, yo recibí mi cheque de 6,000 y la llegada, Oriflame es tan especial en los viajes. Ojalá quien no haya vivido uno y las que los hemos vivido, pues sigamos. Este, no es lo mismo, no es lo mismo, aunque hayas recorrido el mundo entero por tu cuenta, no es lo mismo vivirlo con Oriflame. Y me acuerdo que llegamos y nos dijeron hay que estar a tal hora abajo en el lobby, todo fríamente calculado. Bajamos, nos subieron a un camión, nos llevaron al Sena, íbamos a tomar un paseo en un barco ahí por el río Sena. Entramos al barco y había música en vivo. Para mi gloria había como no sé cuántos buffets de postres y nos estaban recibiendo con champán. Y me acuerdo que María Antonieta y yo nos subimos a la parte de arriba del barco con la copa de champán. Cuando arranca el barco, empieza a atardecer. Todo, les digo, todo fríamente calculado. Fue justamente con el atardecer, de tal manera que cuando el barco da vuelta para que veamos la torre, yo no conocía París, obviamente, y era la primera vez que yo veía la Torre Eiffel, nos tocó justo el momento en que estaba oscureciendo, en que la torre está iluminada. Y yo me acuerdo que solté el llanto, así como si Annie en el cañón del sumidero. Yo lloraba y lloraba porque hay muchos momentos en que no cabe, en que no cabe la felicidad, en que no cabe tanto, tanto gozo. Estaban tocando la vida en rosa, nosotros con el champán en la mano, conociendo la Torre Eiffel en un barco. Bueno, son cosas que uno no espera, que uno no imagina que puede vivir. Y ojalá lo imaginemos porque es la forma de lograrlo. Era como vivir un cuento de hadas. Durante muchos años en Oriflame, yo pensé que mi historia con Oriflame se trataba de aprender a subir. No sabía que también un día tendría que aprender a caer, tendría que aprender a ir de bajada. Perdí el diamante, me empecé a sentir muy insegura, con la autoestima en el suelo. Saben, lo más difícil no era perder el título. Y lo complicado, lo duro aquí era que muchas veces yo ya no reconocía a aquella mujer que un día logró el diamante. Yo me veía al espejo y yo ya ni siquiera sabía quién era. Fue muy duro, fue muy, muy duro. En, en el viaje a Singapur, me acuerdo que gracias a Dios me tocaron unas colombianas atrás y son tan escandalosas. Y estaban platicando con mucha injundia, con mucha pasión, estaban platicando
de cómo una de ellas decía, es que no se dan cuenta que wellness hasta de una depresión profunda me sacó. Yo nunca dejaría de consumir wellness. Aquí yo les quiero confesar que ya estábamos en el 2015 y yo había entrado desde 2009 y yo no consumía wellness. No consumía wellness, obviamente por tonta, pero porque me sentía hipócrita, porque yo no llevaba una vida saludable, porque me comía el postre primero, porque no hacía ejercicio y yo decía, pues qué simple, ¿cómo voy a andar tomando este suplementos, ¿no? Qué error tan grande. Pero bueno, ay, Dios es tan bueno. Eh, me, me, me cayó el 20 y llegué directamente a empezar a consumir wellness. Claro que de verdad, yo no me acuerdo cuántos días hayan pasado para que yo me sintiera diferente, pero con esa depresión en la que yo estaba, yo me acuerdo que había noches que se hacían mañanas, empezaba a amanecer y yo no había dormido nada, no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de abrir la computadora, iba a dar un arroz y me acuerdo que iba en el carro y me soltaba llorando y tenía que llegar a un Carl's Jr., a un McDonald's, a lo que se me atravesara, al baño a lavarme la cara de nuevo para poder llegar fresca, como si todo estuviera bien. Pero wellness me ayudó tanto, tanto, fue maravilloso. O sea, ni siquiera pasaron 3 semanas. Yo sentí el cambio en mi vida, era otra. Y después de eso, yo quiero decirles por qué no me fui. Yo creo que cualquiera puede platicar, puede explicar por qué llegó. Yo después de 17 años quiero compartirles algo mucho más poderoso. Un gran amigo, ex director de Oriflame, al que ya mencioné antes, nos decía mucho que quien viene a Oriflame viene solo por dinero, viene por muy poco. Y es real. Yo había encontrado tanto aquí, tanto en Oriflame. Era mi libertad, mis amigas, los viajes, lo que yo crecí como persona. Y como dice otro sabio y gran amigo, Juan Pablo, que Oriflame es muy bueno en las buenas, pero es más bueno en las malas. Empezaron a pasar cosas. Muere mi sobrino, a los 10 meses muere mi hermano más chico, a las 3 semanas nos encierran por la pandemia. Luego muere mi mamá, luego muere mi papá. ¿Y saben qué? Todo ese tiempo y en todos esos eventos, yo pude estar donde quería estar, cuando quería estar, el tiempo que me dio la gana estar. Y no puedo explicarles lo que se siente esa libertad. Los sueños van cambiando mucho. Mis hijos ya terminaron sus carreras, las cuatas se casaron. El pilón, el chiquito, que tenía 9 años cuando yo empecé en Oriflame, está terminando su maestría en Estados Unidos. Han pasado tantas cosas y han cambiado tanto los sueños. Yo le ando pegando a los 70 y
y soy la mujer más libre y más plena y más feliz. Y yo les puedo jurar que el mejor tiempo de mi vida ha sido de los 60 en adelante, cuando otras mujeres piensan que van de bajada, están esperando la muerte. Me acuerdo que cuando nos dijeron que empezaron las redes sociales y eso, este, em- em, me acuerdo que decían mucho que, eh, ay, se me fue la onda lo que les iba a decir. Bueno, ahorita me voy a acordar. Mm, pero bueno, el caso es que creo que Oriflame realmente ha sido demasiado más para mí. Mucho, mucho más que la economía, mucho, mucho más que, que mm, títulos. Es, es otra vida. En- Soy otra persona. No, no tengo nada que ver con la que yo era antes de Oriflame. Eh, Creo que ni físicamente, ni, ni en el corazón. Y estoy llena, llena, llena de sueños. Ahorita aún no importa sin el título. El año pasado me llevé a Valentina, mi nieta, a cumplir su sueño de conocer París, de ir solas de viaje. Nos fuimos a Europa 3 semanas solas, felices. Mm, Ahorita tengo 7 meses viviendo en Estados Unidos porque estoy en un proceso de arreglando residencia. Y díganme qué negocio. No nomás que me sigan pagando, lo sigo haciendo, sigo creciendo, sigo haciéndolo desde aquí. Díganme dónde encontramos algo así. Y como anoche platicaba con María Antonieta y con eso quiero cerrar. Si, si tan solo entendiéramos que no venimos por un momento de gloria, venimos por una vida. Muchas, muchas gracias de verdad por escucharme y creo que iba a haber tiempo de hacer algunas preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo. Ay, Lulu, qué bonito escucharte. Tienes muchos mensajitos de gratitud, de que se identifican contigo, de que muchas gracias por compartir, que contagias con tu energía. Pero hay una pregunta muy importante de Alicia. Ella dice, cuando compartías tu negocio presencialmente o cuando lo haces todavía, ¿qué le dices a las personas? O sea, ¿cómo las contactas? ¿Cuál es tu modus operandi? Bueno, cuando empezamos, pues igual que todo mundo, empiezas a invitar a los más cercanos, a los que te batean, a la familia, que son los primeros que te dicen que no, a tus mejores amigas, que también son las primeras que te dicen que no, a mi hermana, que fue la primera que me mandó a la fregada. O sea, así empiezas, ¿no? Igual que todos. Y te apachurras y no duermes y lloras y crees que no naciste para esto. Y luego, mucho fue también con referidos. Y mucho también empezamos, como les decía, a todo mundo. Era tanta, tanta nuestra emoción que era muy fácil. Cuando recién empezamos,
bueno, yo lo sigo haciendo, ¿no? Igual como el caso de la gasolinera o de la tiendita o de la que te atienden las uñas o no sé. O sea, es preguntarles qué haces, con qué te cuidas. Siempre hay que ver por qué Oriflame puede ser bueno para ellos. Y como cada persona es diferente y tiene mm, diferentes sueños y le preocupa algo diferente, diferentes necesidades. Yo creo que es encontrar ese botoncito, ¿no? Es encontrar qué le duele, porque yo con Oriflame pudiera ayudar a su vida. Entonces, es platicar primero con ellos, con quien sea conocido o no. A lo mejor si estás viendo bueno, con las meseras de los restaurantes, lo hago mucho, ¿no? De si es una muchacha que está acomodando más de lo que le corresponde, que es muy atenta, muy amable, muy sonriente. Le digo, es que amo tu actitud. Amo tu actitud. Dame tu teléfono, mi reina. No te quiero molestar en el trabajo para que no tengas problemas, pero quiero mandarte un WhatsApp y comentarte, platicarte de mi negocio porque creo que puedes generar más ingresos aparte de los que generas aquí y usando tu teléfono. Es sencillo, ¿no? Mm, ahí es sin saber nada de ella, es nada más conociendo su actitud, pero a lo mejor hay veces que estás en la sala de espera con el dentista, no sé, o que llevar a usted a la criatura con el pediatra. Hay muchas personas. Entonces, es sacar plática. Es, tenemos que aprender de nuevo aprender a hablar con las personas, de nuevo aprender a acercarnos a las personas porque es la forma de conocer sus corazones. Entonces, no es tan fácil por redes sociales, quizá. Aun cuando pago publicidad, yo hago miles de preguntas antes de registrar, aun cuando la mujer está diciéndome, quiero registrarme para vender Oriflame. ¿Y qué haces? ¿Ya qué te dedicas? ¿Y por qué quieres Oriflame? Porque te va a hacer conocer gran parte de, de su corazón, de lo que la mueve, ¿no? Entonces creo que es la mejor forma. Te- tenemos que creer nosotros, tenemos que conocer nosotros lo que tenemos en las manos. Tenemos que estar conscientes. Y no digo conocer de que tener todo estudiado, el plan del éxito. Si eres nueva, ni te preocupes, ¿eh? Mm, Yo doy gracias a Dios que no sabía nada cuando empecé. No, no se trata de tanto. A mí nomás me dijeron, yo pregunté qué tienes que hacer y me dijeron, recluta, recluta, recluta. Lo mismo que dice siempre Robert Apchonik. Y eso hice, invitar, invitar, invitar y nada más. O sea, no sabía qué más había que hacer. Mm, Luego sí, ya que tenía el equipote y el montón de gente conmigo, dices, a la torre, ¿y ahora qué hago con ellas, no? ¿Y qué les voy a enseñar si no sé nada? Y pues a prepararte. Por eso es tan lindo esto, porque vas viendo la necesidad de ser mejor para ellas, para tu equipo, para las que confiaron en ti, para los que te siguen, para los que de una u otra manera creyeron en el proyecto que tú presentaste, creyeron en tus palabras. Te siguen a ti, te siguen a ti, te van a decir que sí a ti. No, lo que dices es poco válido al principio, decimos muchas tonterías a veces, muchas cosas que ni son. Pero, pero yo creo que es eso, es conectar con las personas. Así sea,
el que está acomodando las verduras en el súper, así sea el veterinario, o sea, no importa quién, es conectar, es interesarnos en la persona, no, no es de verdad. Tiene que ser genuino porque yo creo que sí sienten. Claro que una persona lo siente cuando lo ves con cara de lo quiero reclutar porque necesito ganarme la maleta o el viaje, lo necesito para Tulum, lo siente la persona. Cuando tú te preocupas genuinamente por ayudarle porque sabes que de Oriflame de alguna manera va a ser algo bueno para él, para ella, o porque le va a quitar las manchas del paño y está angustiada, o porque Wellness le va a ayudar a sentirse mejor en la menopausia y se la anda llevando la fregada, o porque anda buscando un ingreso y sabes que no puede dejar su trabajo porque está encargada ahorita de la economía familiar y puede generar ingresos extras si tan solo tú le compartes. Yo creo que no es difícil que se nos vaya viniendo a la cabeza, pero siempre pensando en cómo puede ser bueno para él, no cómo le voy a hacer para sacarle el pedido ahorita porque me urge. No sé si eso contestó Alicia. Gracias, Lulu. También preguntan, ok, que cómo le harías tú o cómo le hacías cuando apenas empezabas si alguien te preguntara tú cuánto ganas? O sea, vas iniciando el negocio y te hacen la pregunta, pero tú cuánto ganas o tú ya ganas dinero. ¿Qué sería lo ideal responder ahí? Les voy a contar cuando yo empecé, pues obviamente no ganaba nada. Por eso me apuré, ¿eh? Por eso me apuré. Yo me acuerdo que empecé y la Yuli me platicaba muchísimo que Maribel Romero, Maribel había entrado en diciembre, creo, diciembre, enero, y yo entro en marzo. Entonces, em, la Yuli me contaba, es que no sabes, Maribel, lo rápido que está creciendo y no sabes, Maribel, ya está ganando tanto y no sabes, Maribel. Y entonces yo ya, resulta que le hablaba a la Yuli y le preguntaba, antes los catálogos duraban un mes. Entonces yo, oye, pero ¿y cómo? Dame el número de Maribel, le dije un día porque, digo yo sin tener ni idea quién era Maribel, pero pues no quiero estar triangulando, le digo, me da pena decirle a la gente, es que dice la Yuli, que dice Maribel, que dice pues aunque sea platicarles, fíjense que me contó Maribel, aunque sea contar de primera mano. Y así empecé. Me dio el número de Maribel, pero Oriflame es tan bello. Como en Oriflame, nadie va a quitarte tu puesto. Puede haber tantos diamantes o ay, cuando tenemos 12 21, cuando tenemos 24, podemos, puede ser tu presidente incluso y pueden ser presidentes muchos, todos los que trabajen por ser presidentes. Entonces no tiene por qué haber envidias, no tiene por qué haber molestias de que uno crezca, ¿no? Yo creo que rodearte de gente más inteligente que tú, más que una amenaza, es una bendición. Entonces, pues así empecé. Yo platicaba, hablé con Maribel y Álvaro, me contaron, fíjense a lo que voy, qué belleza y qué nobleza de negocio y de pareja, porque ellos me mandaron su downline, eso era como, hagan de cuenta su red y lo que iban ganando ellos de bonificación, cuántos habían ingresado, todo era como el reporte que llevaba toda la información. Me lo mandaron para que yo pudiera enseñárselo a mi gente y creyeran en mí. Entonces yo ahora decía, ya no decía, dice la Yuli, que dice Maribel, que ya platicaba, fíjense que hay una señora que se vino de Mary Kay, que era directora y que ahora ya creció súper rápido en Oriflame. Y y pues así empecé. Entonces,
Dije yo, no, pues si yo no me apuro, no voy a tener nada que decir y me pongo nerviosa con eso. Pero yo no quiero que te preocupes. Yo creo que todos tenemos derecho a empezar y a volver a empezar, a retomar el negocio. No todos nos va bien desde el principio y nos caemos después. Hay quien tarda en arrancar y luego ya es puro para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que en el primer mastermind que fuimos, a mí me quedó muy grabada una frase que decían los grandes multinivelistas del mundo: la verdad siempre es suficiente. Voy empezando y aún no empiezo a ganar, pero estoy viendo a tantas mujeres transformar su vida que quisiera hacerlo contigo, ¿no? Yo creo que la verdad siempre es suficiente. Ay, sí, amo esa frase yo también. Oye, preguntan por acá, ¿cómo volviste a creer en ti y cómo reconectaste con tu esencia? ¿Cómo volví a creer en mí? Fíjense que mucho em, fueron como varias cosas. Cuando regreso de Singapur, que empecé a tomar wellness, en primer lugar, pues me ayudó totalmente con esa depresión loca que traía. Mi estado de ánimo cambió profundamente. Cayó en mis manos un libro a través de un muy, muy buen amigo que me lo recomendó justo porque le estaba comentando cómo me sentía. Y me dice, Lulu, te voy a recomendar un libro que yo no he leído, pero que oí que es muy bueno. Y empecé a leer La magia. Y mi vida dio un giro de 180 grados cuando yo empecé a agradecerlo todo, pero de corazón, cuando aprendes a agradecer. Yo pensaba que era agradecida, ¿eh? Digo porque siempre dices gracias a las personas, esas que mm, no era eso. Era hacerte el hábito de ser agradecida por todo. Y, y es todo. Yo siempre les digo que hay un juego que jugábamos Alejandra, mi hija y yo, donde decimos, si mañana amanecieras solo con lo que agradeciste hoy, ¿con qué amaneces? Y no te la acabas. No te acabas la lista, ¿no? Entonces, cuando aprendes a agradecer, ves las cosas tan diferentes, pero tan diferentes. Es ver pasar la ambulancia y decir, gracias Dios mío porque tengo salud. Y es pagar un recibo y decir, gracias Señor porque tengo un trabajo. En vez de rezongar, se me fue todo mi bono, es decir, gracias Dios mío porque pude comprar el mandado, porque pude pagar el recibo, porque pagué la escuela de mis hijos. Y no, es aprender a agradecer, pero todo, ¿no? Que tengo agua caliente, que tengo un techo, no es solo, no es un gracias de dientes para afuera. Es un vivir en agradecimiento y eso cambia la vida. Yo creo que fue mucho eso. Eh, Oriflame me ha regalado demasiadas cosas, demasiada. Mi equipo, mis amigos, María Antonieta la conocí, fíjense, porque fue mi roomie en el viaje a Estocolmo. Con ella aprendí mucho porque yo decía, qué fregón ganarte viajes, conocer diferentes lugares del mundo y pues viajar con amigos. Y la veo que llega y empieza a sacar sus cosas
y saca cámaras y baterías y más cámaras y más baterías y un celular y otro celular y tripiés de un tamaño y de otro. Una reportera de guerra era chiquita. Y yo dije, ¿qué pasa? Dijo, yo vengo a trabajar. Y yo dije, a la madre, a trabajar ni siquiera se me había ocurrido. Entonces, es empezar a ver la vida de diferente manera. Y el equipo que formamos con mis líderes no, no es un equipo de negocio. Hemos aprendido a estar cerca, tan cerca, que no hay manera que te dejes caer cuando personas tan valiosas, están mm, dándote soporte, cuando están ahí, cuando sabes que están ahí. Yo creo que fue básicamente eso. Ay, qué bonito escucharte. Tienes muchos comentarios por acá, de gratitud, de que qué padre, que aman ese libro, que lo van a volver a leer, que van a volver a empezarlo. Y bueno, yo creo que ya son todas las preguntas, Lulu. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí esta mañana inspirándonos y por abrir tu corazón para contarnos todo. Te queremos un montón. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Reina. Doy muchas gracias a Gracias. Dios que me tocó justo en tu cumpleaños. Ay, Gracias, gracias. gracias de verdad. Muchas bendiciones a todas. Gracias por conectarse, gracias por escuchar. Ojalá, ojalá sirviera de algo. Muchas gracias.